Este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM para nuestros amigos de Jalpan de la Sierra. Un saludo, por cierto, muy afectuoso para ellos que nos escuchan en ese hermosísimo Jalpan de la Sierra. Y también pueden hacerlo vía internet a través de nuestra página www.rtq.mx o verlo grabado días después en el canal de YouTube Andrés Mares. Y bueno, vamos a reflexionar hoy sobre la libertad interior. Se habla mucho de la libertad usando como marco de referencia la capacidad de acción orientada hacia el exterior, hacia lo externo, hacia lo de afuera, la capacidad para hacer, la capacidad para tener, la libertad para convivir, pero poco solemos pensar sobre la libertad interior, la libertad de pensar de manera objetiva, la libertad de sobreponernos a nuestros estados emocionales pues negativos, la libertad de superar pérdidas, la libertad de sobreponernos a fracasos, la libertad de perseverar ante los obstáculos. Esa es una libertad no menos importante que la que podamos manifestar de manera externa. Y además, la libertad externa, pues claramente dependiente de el grado de libertad que se haya logrado en nuestro interior. De ahí, amigas, amigos míos, la relevancia del tema de hoy y por lo tanto la conveniencia de que nos pongamos a reflexionar sobre cómo lograr esa libertad interior, sobre cómo poder medirla y cuáles son los alcances a los que podemos aspirar en la medida en que la vayamos pudiendo lograr y expandir. Bueno, la libertad interior pues es eso, ¿no? Es la capacidad de elegir nuestra mejor opción en términos de pensamientos, la capacidad de elegir nuestra mejor opción en términos de respuesta. No aplica la dimensión emocional porque hay sentimientos que simplemente pues, no podemos elegir, por más que quisiéramos, porque hay distintos factores detrás de la experiencia de un sentimiento. Una hormona, por ejemplo, y factores intrínsecos o extrínsecos que no me permiten, por más que desarrolle mi libertad interior, no me permiten elegirlos. Pero por supuesto que sí puedo elegir mis pensamientos, sí puedo elegir mis respuestas y, muy importante, y la parte central además de nuestra libertad interior, puedo elegir mi actitud. Es así y es ahí como me parece que podemos medir el potencial real de una persona. Estamos acostumbrados a medir ese potencial en términos de sus talentos, en términos de sus capacidades, de sus cualidades, de sus posibilidades. Pero me parece a mí que el centro de ese potencial radica en su disposición y capacidad para elegir el tipo de mentalidad, el tipo de actitud y el tipo de comportamiento que le van a caracterizar a lo largo de su día. En cambio, la persona que reacciona ante el medio ambiente, que de buenas a primeras se deprime o se siente desalentada o se desploma emocionalmente, pues no tiene esa libertad. No cuenta con dicha capacidad para determinar qué es lo que tiene sentido en su vida y abocarse a su realización.
Por eso es muy importante que nos planteemos de una manera seria y asumamos un compromiso profundo con el desarrollo de esta libertad. ¿Y cómo comienzo con el desarrollo de esa libertad? Pues por la actitud. La actitud es el cimiento, es el eje sobre el cual yo voy a construir el resto de la estructura de mi libertad interior. Si mi actitud es algo con lo que simplemente amanezco y que a lo largo de la jornada pues va a ser resultado de cómo me vaya, bueno, pues entonces será señal de una falta de libertad interior, o en todo caso de una libertad interior muy pobre. En cambio, el que yo pueda, por un proceso justamente reflexivo, determinar, pues esta es la actitud que yo quiero tener, esta es la actitud por la que me gustaría que la gente me identificara, y hacer la realidad día tras día, entonces ya estamos en condiciones de afirmar que estamos siendo libres interiormente. Porque contra viento y marea, independientemente de lo que suceda en mi entorno, e inclusive de lo que suceda dentro de mí, pensemos en una enfermedad, pensemos en una frustración por algún resultado no deseado, a pesar de eso yo mantengo la misma actitud. Tal vez mermada un poco, pues por si enfrento una condición o una situación particularmente difícil, pero no, no, no dependiente de esa situación al grado de que pueda desaparecer esa actitud. ¿Y cómo elijo mi actitud? Bueno, primero hay que determinar cuál es la actitud que quiero incorporar a mi forma de ser. ¿Es una actitud positiva? ¿Es una actitud entusiasta? ¿Es una actitud emprendedora? ¿Es una actitud pasigua, paciente? ¿Una actitud serena? En fin, ¿no? Cada quien determinará cuál es el tipo de actitud que le conviene empezar a desarrollar en su forma de experimentar la vida, en su forma de ser, principalmente. Una buena pista, pues, es la actitud que sea la contraria a nuestro habitual estado anímico negativo. O sea, si yo suelo ser una persona impulsiva, pues me convendrá plantearme una actitud serena, tranquila. Si suelo ser una persona acelerada, muy intensa, pues me convendrá promover tal vez una actitud más serena. Si soy una persona nerviosa, inquieta, insegura, pues una actitud confiada. Y así, ¿no? Digo, no quiero plantear todas las posibilidades, pero espero que quede claro cuál es el punto. El punto es que aquello de lo que más adolezco en mi personalidad, en mi temperamento, en mi forma de ser, conviene que elija una actitud que sea su contrapartida. Ahora, ya habiéndola elegido, esa actitud me traslada al tema de los pensamientos. Es decir, para que yo pueda mantener esta actitud que he elegido, ¿qué tipo de mentalidad tengo que desarrollar? ¿Cuáles son los pensamientos que tengo que tener de manera consistente en mi mente para que pueda alimentar esa actitud? Si elegí, por ejemplo, la actitud de mantenerme sereno, pase lo que pase, pues me convendrá desarrollar pensamientos del tipo, pues no pasa nada, al final podré con esto, o nada es para siempre,
todo termina, o conviene considerar las cosas más despacio, en fin. Los pensamientos vienen a generar el ropaje necesario para lograr ir alimentando, ir desarrollando, ir adquiriendo primero dicha actitud. Y luego el respaldo de las acciones. Mis acciones tienen que ser congruentes con los pensamientos. Lamentablemente suelen ser congruentes con los sentimientos. O con los pensamientos, pero no los elegidos racionalmente, no los elegidos profundamente, sino ese tipo de pensamientos que la terapia cognitiva describe como automáticos, que no elegimos, que ya son costumbre en mi mente, pero que no son los mejores, o no suelen serlo. ¿Por qué? Porque suelen ser pensamientos que surgen de una percepción distorsionada. En fin, eso es otro tema. El hecho es que yo pues genero una lista de pensamientos que vayan acorde con la actitud que quiero y una lista de comportamientos que vayan acorde a los pensamientos que estoy planteando. Volviendo al ejemplo, si decidí una actitud serena ante la vida, pues una acción que necesariamente tengo que hacer es ir más despacio por la vida, sin tanta prisa, sin tanta intensidad, salvo que la situación lo requiera o convenga para la situación en particular, claro. Pero una acción, un comportamiento, una conducta que suele fomentar y reflejar a la vez ese proceso de volvernos más serenos, en el ejemplo que estoy citando. Ahora bien, para iniciar todo este proceso, es muy probable que requiramos de manera previa una reconciliación con el pasado. Porque mucho de nuestra forma de ser ahora, mucho de nuestra mentalidad de ahora, pues tiene que ver, sin lugar a dudas, con el tipo de experiencias que fui acumulando a lo largo de mi pasado. Y si hay experiencias por ahí con las que tengo algún tipo de relación temporal negativa, pues convendrá reconciliarnos con esas experiencias, porque si no, no podremos aspirar a un cambio en nuestra actitud, en nuestra mentalidad y en nuestro comportamiento. Ahora, el tema de la reconciliación, pues ya ha sido inclusive temas de programas completos. Es un tema importante, complejo, porque al menos en mi experiencia no considero que haya una sola forma de lograr esa reconciliación que aplique para todo el mundo. Porque de alguna manera cada persona tiene una relación particular con su propio pasado. Y para cada persona su propio pasado implicó un daño distinto, por llamarlo de alguna forma. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque pretender usar fórmulas genéricas para reconciliarnos con nuestro pasado, es decir, hacer las paces con esas personas que nos hicieron daño, sigan vivas o no, o pues asumir esas experiencias de pérdida o de error personales que también nos hicieron daño e incorporarlas a nuestra vida como principio de sabiduría, pues no será igual, reitero, para cada persona. Con lo cual el llamado es a que cada persona descubra
la manera en que puede lograr ese perdón. La base, que sí ha de ser común a cualquier persona que lo procura, es querer perdonar y querer ser perdonado, porque también hacemos énfasis en la parte en la cual hay personas que nos tienen que perdonar, pero también hay que reconocer casos de personas a las que tendríamos que pedirles perdón, vivas o difuntas. Porque el perdón es el restaurador de una vida en el momento presente. Entonces, si yo no logro generarlo u obtenerlo, es como pretender seguir con la vida siguiendo con un círculo abierto de fuga de energía, por llamarlo en términos cuánticos, que me va mermando, me va desgastando, me va... Pues, ¿cuál podría ser el término? Me va mermando la capacidad de hacer frente a los desafíos del momento presente. Habrá gente que me diga, oye Andrés, pero ¿cómo voy a descubrir yo mi propia fórmula de la reconciliación? Bueno, parece mentira, pero el solo hecho de que uno se ponga en lo que yo denomino el modo búsqueda, con el tiempo va a permitir el encuentro con eso que se está buscando. Sea porque se da como una especie de claridad, ¿no?, repentina a nivel intelectual sobre cómo pudiera funcionar para uno, ¿no? La famosa experiencia de que se le prende a uno el foco, sea por un tipo de experiencia que de manera espontánea se da en nosotros y pum, simplemente perdón, logra esa reconciliación para nosotros. Será a través de un encuentro, tal vez, de una experiencia ordinaria, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando uno se mantiene el tiempo necesario y de forma humilde en ese modo de búsqueda, terminará encontrando. Buscad y encontraréis, se diría en el Evangelio, diría Jesús en el Evangelio. Buscad y hallaréis. Hay que buscar, tal vez a través de la lectura de un libro. En mi propio libro, pues hago una propuesta de cómo hacer un ejercicio de aprovechando el poder de la imaginación para lograr esa reconciliación. Pero solo es una propuesta, no significa que sea la única forma en que se puede lograr dicha reconciliación. Lo que sí depende de uno, volviendo al esquema de la libertad interior, es elegir esa reconciliación, porque no se nos puede imponer, no es algo que podamos pretender lograr como a la fuerza o porque no nos quede de otra. Híjole, entonces para ser libre interiormente tengo que reconciliarme con mi pasado. Bueno, pues ya ni modo. A ver, voy a ver cómo voy a reconciliarme con mi pasado. No, esa no es la actitud. No sería la actitud de una persona libre, al menos. El rasgo distintivo de una persona libre es que quiere hacerlo. Quiere. No se ve forzada a hacerlo. No se le obliga a hacerlo. Ni siquiera simplemente le dan ganas de hacerlo, sino que es más profundo que eso. Quiere hacerlo. Con ganas, sin ganas, quiere hacerlo porque percibe el valor de conseguirlo y por eso lo elige. Ese es el trasfondo de la libertad personal, querer hacer algo. Porque muchas personas se mueven en un contexto de no me queda de otra, entre comillas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dicho o le hemos dicho a la persona, ay, ya me tengo que ir a trabajar?
Ay, ya me tengo que despertar. Ya tengo. Con la carga emocional que representa esa actitud. La actitud del obligado, de la persona obligada a hacer algo, que es cercana a decir forzada a. No, aquí la clave es quiero hacerlo. Quiero porque reconozco su valor y sé que voy a mejorar si lo hago realidad. No tengo que. Quiero despertarme por la mañana. Quiero irme a trabajar. Quiero relacionarme con esta persona. No tengo que. ¿Por qué no habla de un ser libre el tener que? Habla de una especie de esclavo. De alguien a quien no le queda de otra. Y la esencia de este programa es saber la libertad interior, no la esclavitud interior. Por cierto, pues sí, podríamos catalogar como tales, como esclavos interiores, a las personas que dependen de sus ganas, de su estado de ánimo, de motivación externa, para dedicarse a hacer cosas valiosas en su vida. Pues qué pena, qué tristeza, qué lamentable. Porque la persona auténticamente libre no necesita, hombre, los agradece cuando se dan. O sea, valora las ganas, el entusiasmo, la motivación externa cuando se le presenta, pero no la necesita para echar a andar algo que sabe que va a ser para su mayor bien y el de los que la rodean. Ese es el tipo de libertad que sería bueno que cada vez más personas fueran adquiriendo. Porque la esclavitud interior, pues muy probablemente se encuentre en el fondo y en el trasfondo de las crisis actuales, contemporáneas en las que nos encontramos. Porque solo la persona interiormente libre puede tener capacidad de compromiso. Y una persona, perdón, que cumple con su compromiso, pues genera prosperidad para ella misma y para su entorno. Lo contrario es que si no tiene esa capacidad de compromiso, ni genera prosperidad para sí misma ni para su entorno. Porque el compromiso es la pieza clave para el progreso personal y el progreso social. Pero cuando no hay compromiso, no hay confianza. Pues ¿cómo puedes confiar en una persona que no es comprometida? Más aún, ¿cómo puedes confiar en ti mismo si no eres una persona comprometida? No puedes. Porque una persona que no está comprometida va a fallar. A ver, aclaración. No significa esto que la persona comprometida, por el solo hecho de serla, no falle. No, sí puede fallar, pero va a responder, va a corregir, va a rectificar, va a arreglar lo que corresponda a raíz de esa falla. La persona no comprometida no lo va a hacer. La persona no comprometida se va a ir, se va a dar la media vuelta y va a huir. ¿Cuándo qué? Cuando falle. Se va a esconder. Ni qué decir de la relevancia que tienen las relaciones. Yo no puedo confiar en ti como pareja, como profesionista, como proveedor, como cliente, como amigo, si no eres una persona comprometida. No puedo, no es que no quiera, no es que no te quiera, pero no puedo confiar en ti, porque no tienes esa capacidad de compromiso y careces de esa capacidad de compromiso porque no cuentas con libertad interior.
Y te falta libertad interior porque no te has reconciliado con tu pasado y porque no has elegido tu actitud, tus pensamientos y tus acciones más allá de tus emociones actuales. Y tal vez por encima de ellas. Por eso, amigas, amigos míos, la relevancia de lo que estamos abarcando el día de hoy y la repercusión que puede tener en nuestra vida personal y en nuestras relaciones. Por eso, después de esta pausa, profundizaremos aún más en ello. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la libertad interior. Hemos dicho que es la capacidad de poder superar pérdidas, la capacidad de sobreponernos a obstáculos, la capacidad de elegir nuestras metas, de determinar cuáles son nuestros valores por los cuales vamos a movernos. Pero esas capacidades importantes, poderosas, en primer término dependen de nuestra disposición a reconciliarnos con el pasado, luego de nuestra disposición a elegir nuestros pensamientos, luego nuestras acciones. Nos hemos saltado los sentimientos porque dijimos en la primera parte del programa, esos no los podemos elegir, al menos no en su totalidad, porque no todos son resultado de nuestro libre albedrío. Pero lo que son la actitud, los pensamientos y las acciones, por supuesto que las podemos elegir. Entonces ahora corresponde que las abarquemos con mayor profundidad, cada una de ellas. La actitud tiene que ver con la postura que asumimos en la vida. Esa postura es algo que esencialmente depende de nuestra decisión, o por omisión, pues será resultado de una combinación de factores como pueden ser nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra biografía, el entorno en el que nos encontremos, pero que no suele ser, por lo mismo, pues la mejor actitud. Por ejemplo, vivimos en una actitud en el entorno, pues honestamente ya no sé si de pesimismo o de cinismo, tal vez de escepticismo, de conformismo, pero cualquiera de ellas o la combinación de ellas, pues finalmente una actitud nefasta como para ser elegida de una manera personal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, o la estoy eligiendo yo, esa actitud, o me la está eligiendo ese bagaje de factores. Pero pues esa no es una manera de vivir. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra el centro de nuestra libertad interior y ese centro es justamente la manera en la que decido experimentar las cosas interiormente. Tampoco tendremos posibilidad de elegir todas las cosas que nos sucedan desde el exterior. Eso no es posible. Algunas sí podremos elegirlas, tal vez inclusive controlarlas, al menos parcial o temporalmente, pero hay muchas cosas del exterior que están completamente fuera de nuestro alcance. Entonces imaginemos lo desastroso que es una actitud que depende de factores externos sobre los cuales en la mayoría no tenemos mayor posibilidad de elegir, pues es lo peor que podríamos plantearnos. Es una auténtica renuncia a nuestra libertad personal, lamentable renuncia. Y por supuesto, pues que no se trata de eso. De lo que se trata es de configurar cómo queremos
vivir esta vida. Mucha gente mide ese planteamiento en función de resultados materiales, de resultados tangibles que tengan una clara manifestación en el exterior. Poca gente se lo plantea en términos de conquistas internas, y tal vez ahí se encuentre la raíz de la tragedia de la vida de muchas personas, de la raíz de las neurosis, de los desquiciamientos, de los derrumbamientos emocionales, porque eligieron sus carreras, eligieron su pareja, eligieron, pues, no sé, su lugar de residencia, pero no han elegido su actitud, no han elegido sus pensamientos, no han elegido sus comportamientos al 100. Entonces, ¿de qué sirve haberse casado con alguien bueno, vivir en una casa bonita, tener un trabajo satisfactorio, si interiormente no nos hemos conquistado como para de entrada valorarlo? Mucha gente no valora lo que tiene, no lo valora. Y tan es así que hay un refrán que lo describe: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Si ya llegó a la categoría de volverse refrán, quiere decir que le ha pasado a muchas personas. Y muy probablemente esa incapacidad para valorar cuando tenemos con nosotros dichos valores se deba a una falta de libertad interior. Entonces sí, tienen las grandes experiencias, las grandes convivencias, los grandes bienes, pero no valoran, están insatisfechas, están malhumorados, jetones. ¿Por qué? Porque no son libres interiormente. Por el contrario, en contrapartida, personas que carecen de muchas realizaciones, entre comillas, externas, pero interiormente son sólidos, interiormente están en paz, interiormente son alegres. Bueno, eso es de lo que se trata. Ahora, no están peleados, tampoco quiero que se malinterprete, no es mi intención, y se quede uno con la idea de que, entonces para ser alegre, feliz interiormente, tengo que renunciar a logros externos. No. De lo que se trata es de no pretender solo los logros externos sin procurar las conquistas internas, y mucho peor, a costa de ellas. Por eso, la libertad interior no es cualquier tema. Tal vez sea el tema base de toda aspiración a desarrollo personal. Tal vez sea la base, inclusive, de una experiencia de vida llena de sentido, llena de significado. El que yo logre elegir en mi mundo interior. El que yo logre elegir, pues, qué tipo de respuesta voy a tener ante cada situación. Pero bueno, antes de irnos para allá, a ver, siguiente punto, ya elegí mi actitud, que sigue mis pensamientos. Y eso exige una disciplina como tal vez ninguna otra cosa. Vamos a decirlo de antemano. En lo personal, para mí no hay mayor nivel de disciplina y por lo tanto exigencia que el que está orientado a controlar nuestros pensamientos. Bueno, no a controlar. Controlar es una palabra que hay que evitar en el argot del auténtico desarrollo humano, pero sí para lograr manejar nuestros pensamientos de tal manera que estos sean positivos, constructivos, creativos, que sean pensamientos que retroalimenten continuamente la actitud que he elegido.
pero no, mucha gente o no lo sabe o no lo quiere por el esfuerzo que implica. Y entonces expresa de su cabeza loca, como muchos le llaman. Es frecuente que en las sesiones de coach me digan, ay Andrés, es que no sé cómo parar esta cabeza. Bueno, a ver, si tu objetivo es pararla, pues es la meditación el recurso. Pero si el objetivo es transformarla, entonces la cuestión radica en, a ver, primero asume un compromiso con una serie de pensamientos que existen acordes al tipo de experiencia interior y exterior que quieras tener de la vida. Y una vez que los hayas identificado y concretado todos y cada uno de ellos, asumes la responsabilidad, la tarea de estarlos alimentando en tu cabeza con perseverancia. Y en vez de estarte peleando con los pensamientos negativos, centrar tu atención en estar fomentando, en estar alimentando los pensamientos positivos. Es decir, no se trata de erradicar los pensamientos negativos porque no es posible. Se trata de irlos desplazando a base de pensamientos positivos. De eso sí se trata. Y en ese desplazamiento lograr, por cierto, una experiencia emocional mejor y más habitual. Porque al inicio del programa mencionamos, pues no, los sentimientos no los podemos elegir. No, pero sí podemos encauzarlos indirectamente a través de corregir nuestra mentalidad. Porque claro, no podemos pretender que los pensamientos de una mentalidad negativa sean los mismos, al menos de manera ordinaria, que los sentimientos de una persona cuya mentalidad es positiva. O los sentimientos de una mentalidad soberbia a los sentimientos de una mentalidad humilde. Por supuesto que no son los mismos, pues a quién se le ocurre. Pero no hay que trabajar sobre los sentimientos, hay que trabajar sobre la mentalidad. La mentalidad es la base. Bueno, corrijo, la actitud es la base. De la actitud, lo que prosigue es la mentalidad. Y entonces elijo los pensamientos que voy a estar repitiendo como mantras, como ejaculatorias, con constancia, con perseverancia y con intensidad en mi cabeza. Porque tengo que estarle prestando atención a esos nuevos pensamientos, tengo que estarlos generando con intensidad y tengo que estarlos repitiendo. Atención, intensidad, repetición, las claves de la transformación personal en términos de hábitos. Atención, intensidad, repetición. Entonces le pongo atención al nuevo pensamiento y lo puedo empezar diciéndolo muy despacio. La atención cuando uno dice las cosas deprisa, pues no es la misma, ni siquiera es posible. Entonces le presto atención a lo que estoy diciendo, al nuevo pensamiento, al que quiero que forme parte de mi nueva mentalidad. Lo digo, lo genero con intensidad y lo repito, una tras otra, una tras otra, una tras otra. En esa repetición consumo la transformación. Porque la gente se desanima, se desespera. No, es que yo ya quisiera que... Pues no, hay que darle tiempo al tiempo y hay que mantenernos fieles en ese esfuerzo por lograr el cambio en nuestra mentalidad. Bien, dicho lo cual, pues nos queda considerar los comportamientos. Los comportamientos como expresión de esa libertad interior que se va conquistando y que se va expandiendo.
comportamientos en donde algunos serán completamente distintos a los que solía tener, otros no, pero serán mejores. Y no hay que perder de vista que los comportamientos están directamente relacionados con los resultados. Los resultados dependen esencialmente de lo que hago o de lo que no hago. Por eso el que un comportamiento vaya precedido de una mentalidad adecuada y la mentalidad adecuada vaya precedida de una actitud adecuada, pues ya cierran la pinza del éxito en términos de libertad interior y por supuesto también, ¿por qué no?, de resultados de cara a lo externo. Pero ese éxito comienza por el trabajo en uno. Y no le damos importancia en estos tiempos modernos, entre comillas, al trabajo interior. Le damos importancia a la preparación intelectual, le damos importancia a la competencia en términos laborales o profesionales, le damos importancia a la acumulación de bienes, pero no le damos importancia al trabajo interior y varios autores plantean que hemos de darle mucha más importancia a lo interior que al exterior. Hay quienes afirman que el 80% de nuestro esfuerzo se ha de centrar en esa conquista interior y el 20% restante en el trabajo hacia el exterior y que así se van a potencializar nuestros resultados de una manera significativa. Sí, creo que sí. A ver, no será posible en términos de tiempo. O sea, yo no voy a, pues no sé, ¿verdad? Dar cursos solo trabajando interiormente, no los puedo mandar por telepatía, ¿no? ¿Verdad? Tengo que trabajar, tengo que elaborar diapositivas, notas técnicas, tengo que exponer, pues eso es trabajo externo, sí. Pero también incluye una preparación interior. ¿Para qué? Pues para que el curso sea un éxito, porque si no, puede ser que tengan buenos resultados en términos de aprendizaje, pero no causará impacto en el interior de los participantes, porque en mi caso no habría una libertad interior. Otro caso, por ejemplo, es el de la famosa ley de la atracción. Mucha gente dice, bueno, pero es que no logro nada, no atraigo lo que quiero. Bueno, es que no te has trabajado lo suficiente a nivel interior y el trabajo es arduo. El doctor Silva, por ejemplo, lo dejaría bien en claro con su método. Tienes que trabajar semanas para poder manejar bien el tema de la visualización. El método Silva es un método exigente. Claro, quien lo completa, pues termina logrando grandes resultados en su vida. O las propuestas del doctor Joe Dispenza, por ejemplo. En fin, hay que trabajar mucho interiormente antes de plantearnos acciones que sean fructíferas, que sean fértiles en términos de resultados. Y tal vez esa sea la razón por la que personas que están haciendo lo que deben de hacer, entre comillas, o sea, están haciendo lo correcto, a pesar de eso, no logran los resultados que están buscando. Bueno, tendrían que revisar hacia su interior cuál es su actitud, cuál es su mentalidad, porque los comportamientos no están al margen, no están desvinculados ni de los pensamientos ni de la mentalidad. Y eso es algo fundamental que no hay que perder de vista. Por eso, amigas, amigos míos, si no nos planteamos una actitud y mentalidades
adecuadas al nivel de desafío, al tipo de sentido que queremos en realidad en nuestras vidas. En eso vamos a profundizar en el siguiente programa, Dios mediante. Pues entonces nuestra vida será ir pues papaloteando, como se dice coloquialmente, veleando a merced de las circunstancias, de las condiciones que se estén viviendo, lo cual es lamentable porque no corresponde para una persona que es libre por esencia, y cualquiera persona es libre por esencia. Que ejerzan esa libertad o no, bueno, pues ya es otra cosa. Mucha gente no la está ejerciendo, y vuelvo al punto, la manifestación más clara de ello es su incapacidad para el compromiso con la excelencia. Muchas personas viven en un nivel de mediocridad, de conformismo. Muchas personas viven en niveles de mera supervivencia, pero no, como seguramente lo justificarán, por las condiciones y circunstancias en las que viven, que claro, pueden dificultar, no digo que no, la experiencia del progreso personal, inclusive su posibilidad, pero que en el fondo nos vamos a dar cuenta de que es porque no han querido pagar el precio por ser interiormente libres. Por ejemplo, las personas ignorantes no han querido pagar el precio del aprendizaje. Las personas frágiles no han querido pagar el precio de la fortaleza. Las personas tímidas no han querido pagar el precio de la seguridad personal. Al final se trata de esa disposición, de esa actitud, de estar dispuestos a pagar el precio que corresponda a la valía, al valor de aquello que queremos hacer realidad en nuestras vidas, de aquello en lo que queremos que se conviertan nuestras vidas. Pues hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Como siempre, muy agradecidos por su atención, por su interés. Agradecimiento que extendemos al equipo de RTQ que lo hace posible. Y pues recordarles que aquí estamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM para la Sierra de Jalpan o a través de internet. Aquí estamos con mucho gusto reflexionando para y con ustedes en los temas que, siendo ordinarios, a la vez son relevantes para nuestras vidas. Pueden contactarme a través de mi correo info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.